Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio 9:12 y nos acompaña esta mañana la directora de presupuestos, Javiera Martínez, aquí en el estudio. ¿Cómo está, directora? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Directora, bueno, ya concluyó el trámite del presupuesto 2026. Siempre es intenso, exigente desde el punto de vista técnico, pero también emocional, me imagino, ¿no? Para todo el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. ¿Esto ya está listo el trámite? ¿Qué es lo que queda ahora? Ahora lo que queda es el control preventivo por parte del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Y además también, la toma de razón por parte de la Contraloría y luego se publica en el Diario Oficial. Perfecto, pero con los plazos está todo bien, digamos. Todo bien, sí, ¿no? sí. De hecho, como al final se salió del Congreso 3 días antes del plazo legal. Perfecto. Directora, ustedes desde el gobierno definieron que este tenía que ser un presupuesto con responsabilidad fiscal, pero también con responsabilidad social, digamos, ¿no? Sin afectar una serie de temas que son importantes. ¿Se cumplió ese objetivo? Sí, creo que se cumplió este objetivo en este presupuesto, en los restantes presupuestos que ha hecho la administración. La política fiscal al final tiene ese doble juego, ¿cierto? Una parte que es, por un lado, el pilar económico que significa tener una buena política fiscal, que el país tenga una buena política fiscal y el rol que juega en aquello. Y además también ser capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Entonces, este proyecto de presupuesto creo que fue bien quirúrgico en buscar hacer eso. O sea, de dónde sacamos también o reasignamos los recursos para poder crecer más en salud, para poder crecer más en vivienda, que son de los temas más sensibles que hoy día tenemos a nivel social. ¿Y cuál es el balance que hacen en ese sentido, de dónde se recortó y dónde se reasignó y dónde se reforzó más el gasto fiscal? El gasto fiscal yo creo que tiene es innegable que el presupuesto de este año tiene un foco en la seguridad social y en particular en salud. El presupuesto de salud crece más de 900 millones de dólares. Entonces eso es como varios presupuestos chiquititos, de hecho, con foco en la gestión y la operación de los hospitales y son recursos que se asignan en función de la producción que estos hospitales hayan tenido durante los años anteriores. Y esto en un área de las que más gasta el Estado también, ¿no? En salud. Sí, es el segundo presupuesto. Siempre está ahí trabajo y salud sí, peleándose ese primer puesto. Además de salud, ¿en qué otras áreas también se fortaleció en el gasto? Ministerio de Vivienda hay un aumento relevante que permite dar continuidad al impulso que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda frente al plan de emergencia habitacional. Si bien esa era una meta propia de esta administración, se deja una cantidad importante de recursos para que se siga impulsando de manera importante la construcción de viviendas sociales. Directora, de todas maneras, ustedes en el trámite, desde la oposición había mucha presión para que hubiese un recorte de gasto o a lo menos una contención bien importante que se notara, pero en algún momento llegaron a pedir un recorte de 1.500 millones de dólares. ¿Era viable una meta de esa naturaleza? La verdad es que a mi juicio y después de los 4 años que hemos hecho reasignaciones, buscando espacio de gasto, conteniendo el gasto, es difícil hoy día a nivel administrativo al menos, o de un presupuesto a otro presupuesto, encontrar 1.500 millones de dólares para rebajar. Y yo creo que eso se fue dando también y se fue entendiendo en la conversación. Que es difícil. Hoy nosotros presentamos un presupuesto que igual tenía hartas rebajas, por ejemplo, en programas mal evaluados del menos del 15% en promedio, y esas igual fueron complejas de aprobar, quizás no fueron tan discutidas a nivel mediático, pero fue en el Congreso difícil de aprobar. Entonces, cuando uno piensa ya y esto eran, claro, 150 millones de dólares que hacíamos estas rebajas de programas mal evaluados, pero cuando uno ya lleva eso a 10 veces más, o sea, 1.500 millones de dólares, es difícil sin entrar en cambiar una legislación más permanente, encontrar esos 1.500 millones de dólares, y creo que eso también fue parte permanente de la discusión. Se buscaron espacios donde rebajar. ¿Y no se encontraron esos espacios? ¿O es difícil hacerlo en el contexto de una discusión de presupuesto solamente? O sea, el presupuesto, nosotros empezamos a formular el presupuesto desde abril, y este era un presupuesto bien quirúrgico en el sentido que ya tenía rebajas por 2.800 millones de dólares dentro del presupuesto para poder financiar otro tipo de cosas, como por ejemplo salud, vivienda, lo que conversábamos recién. Entonces ya era un presupuesto súper restrictivo
y evidentemente aplicar una nueva rebaja sobre aquello es muy difícil a menos que uno revise leyes permanentes. Incluso, por ejemplo, la Comisión Asesora del Gasto Público, que fue una instancia que convocamos durante el primer semestre, que estuvo meses buscando espacios donde rebajar, ellos llegaron a la cifra más o menos de 2.000 millones de dólares, pero donde el 60% también eran iniciativas legislativas permanentes. No solo recorte administrativo. No solamente recorte administrativo. Entonces, yo creo que es poco realista plantearse un ajuste así en un presupuesto que ya estaba súper restrictivo. Ahora, el telón de fondo de toda esta conversación, y ha quedado bien claro en el contexto electoral también, es que hay una visión de que el Estado de Chile es ineficiente, de que está gastando mucho más de la cuenta, y de que aquí hay una suerte como de despilfarro de plata. ¿Qué le parece a usted ese diagnóstico que determina de alguna manera lo que luego se discute, por ejemplo, en la ley de presupuesto? Si uno revisa el tamaño del Estado de Chile comparado a otros países del mundo, uno no encuentra respaldo a esa afirmación en términos generales. ¿Por qué? Y porque efectivamente Chile no tiene un Estado particularmente grande, y en particular si nosotros comparamos hoy día el porcentaje del gasto público, o sea, el gasto público como porcentaje del PIB, hoy día después de estos años que hemos hecho de contención, estamos en el mismo nivel que el año 2019. Entonces, incluso, el gasto público como porcentaje del PIB. Entonces, incluso el año 2021 ya tuvo una expansión bastante importante del gasto público. Nosotros, durante toda la administración, hemos logrado rebajarlo en menos 6 puntos del PIB, es cuando uno lo lleva a PIB. Entonces, efectivamente, hoy día es difícil argumentar que el tamaño del Estado es muy grande en comparación a otros países y en comparación a nosotros mismos también. Y por otra parte, obviamente siempre hay espacio para hacer las cosas mejor, pero yo creo que donde más hay espacio para avanzar es que podamos hacer más cosas con los mismos recursos, más que pensar que vamos a poder rebajar el gasto público de manera importante. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades igual. Hoy día nosotros vemos el sistema de salud que tiene nuevos cotizantes, una población más envejecida, y eso es iluso pensar que vamos a poder, por ejemplo, rebajar el ministerio, los gastos de los servicios de salud, por ejemplo, que es una parte muy importante del presupuesto. En ese sentido, directora, la propuesta que ha hecho José Antonio Kast de rebajar en 6.000 millones de dólares el gasto en 18 meses, ¿es viable técnicamente? Sí, a mí no me gusta mucho referirme o sea, más que no me guste, sino que como ejecutivo no podemos tener una opinión más específica sobre los programas de gobierno. Pero es que como usted conoce al detalle, al dedillo, el presupuesto, sabe si están esos espacios o no. Yo creo que, y no solamente yo, sino que también en la revisión que hicimos con una comisión donde estaba yo, pero también estaban los ex directores de presupuesto, Era un equipo bien diverso políticamente. Bien diverso políticamente, es difícil encontrar ese espacio fiscal. ¿Qué es técnicamente lo que uno trata de hacer es buscar espacio fiscal. El espacio fiscal, ¿cuáles son las variables de esta ecuación? Por un lado, el gasto, por otro lado, los ingresos, y por otro también las variables económicas, en particular el crecimiento. Entonces, a veces le cargamos mucho la mano para buscar ese espacio fiscal del lado del gasto, en vez de también preguntarnos qué pasa con los ingresos, qué pasa con el crecimiento económico, que también da más espacio fiscal. Claro, cómo aumentamos los ingresos del Estado, en definitiva. Exacto, y nosotros, por lo menos desde esta administración y lo que nos mandató el presidente Boric desde el primer día, y que fue, hecho también por el ministro Marcel y ahora continuado por el ministro Grau, es que tenemos que encontrar espacio fiscal de 3 formas. Uno, buscando mayores fuentes de ingresos permanentes, como es el royalty minero, cumplimiento tributario, que son... Nosotros hoy día tenemos otra reforma tributaria dentro del Congreso ahí esperando ser discutida, que genera más ingresos. Por otra parte, con reasignaciones del gasto y buscando hacer el gasto público más eficiente. Y un tercer foco es el crecimiento económico y reformas, por ejemplo, como la reforma de los permisos sectoriales, van en esa línea. Pero son una ecuación que tiene 3 patitas y no solamente una. Estamos con la directora de presupuestos, Javiera Martínez, aquí en CNN Chile Radio. Directora, ahora volviendo al trabajo que hizo la comisión, que parece como una súper buena referencia por el perfil técnico que tenía el equipo, por las sensibilidades políticas a las que representa.
Ellos diagnosticaban en esa comisión, que usted también integró, un recorte posible de hasta 2.000 millones de dólares. Algunos por la vía administrativa, decía usted, otros por vía legislativa, ¿no? Recortar cierto gasto que puede estar comprometido por ley. Eso no toca gasto social, ¿no? Esos 2.000 millones de dólares que se podrían recortar potencialmente. No corta, o sea, la mayor parte no, pero hay una parte importante también que tiene que ver con el mayor gasto que hoy día tiene el sistema de educación superior, que nosotros, por lo menos desde el Ejecutivo, tenemos un proyecto de ley que es el FES, el financiamiento de educación superior. La comisión no se refiere al FES, pero sí dice que hay un aumento importante en los gastos de educación superior. Ahí a veces se puede focalizar mejor ese gasto y en lo que nosotros hemos visto, por lo menos en este Ejecutivo, es que hoy día el nivel de gasto financiero que tiene el crédito con aval del Estado hace muy coherente preguntarse si esos recursos se pueden gastar de mejor manera, y esa es nuestra propuesta del FES, que obviamente tiene su propio carril de discusión, pero evidentemente ahí hay un espacio de recursos que hoy día el Estado podría gastar mejor. Es que vuelvo al tema de la ambición sobre recortes más profundos, si es que es posible hacer esos recortes sin tocar gasto social. ¿Se puede? Es complejo porque hoy día tenemos el presupuesto. Ya, más o menos el 90% del presupuesto se gasta en beneficios legales. O sea, hay que pensar que el presupuesto de educación, salud y trabajo es el 60% del presupuesto. Y después tenemos de los beneficios legales la inversión pública, que es algo que uno no le gustaría en general rebajar porque tiene un efecto multiplicador también en la economía. Claro. Y por otra parte, además tenemos la administración de la justicia, las policías, que yo también creo que nadie está proponiendo bajar. Entonces, cuando uno hace toda esa suma, lleva más o menos el 90% del gasto público, se queda el 10% del gasto público, que quizás no es gasto social, pero es difícil pensar que no lo necesitemos, como son las superintendencias, como el presupuesto del registro civil. O sea, que la parte del gasto la parte del gasto no social que es, también son servicios importantes para la ciudadanía. Por eso es difícil pensar en ajustes de gasto tan relevantes y en poco tiempo. Y se generan falsas expectativas, no con ese compromiso en particular, pero en general, ¿se generan falsas expectativas de cuánto se puede recortar el gasto? Yo creo que sí. Bueno, siempre es diferente cuando se está en un programa de gobierno y después en el Ejecutivo, pero después de haber estado buscando y haciendo ese análisis quirúrgico, es complejo porque también uno dice ya... Otra cosa es con guitarra, dice usted, por decirlo en términos coloquiales. Claro, porque cuando, por ejemplo, en los programas públicos, que siempre se dice que uno tiene que rebajar los programas mal evaluados, eliminar los programas mal evaluados, este presupuesto hacía rebajas en más de 100 programas públicos. También cerraba decenas de programas públicos. Por eso yo decía que es un presupuesto bien restrictivo. Y en todo eso eran 150 millones de dólares lo que pudimos rebajar. Y al final muchas veces los programas públicos que pueden estar siendo mal evaluados tienen que reformularse, pero no necesariamente deja de existir la necesidad detrás. Entonces el llamado siempre es a mejorar el programa antes que rebajar el programa. Directora, de todas maneras, acá hay un diagnóstico más o menos compartido de una situación fiscal que es compleja. Desde la oposición han cuestionado el manejo de las cuentas fiscales durante este gobierno, pero el mismo Consejo Fiscal Autónomo ha planteado otras cosas que son bien relevantes. Dice, el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural en un contexto en que el plan de acciones correctivas del Ejecutivo a inicios de año no ha avanzado de acuerdo a lo comprometido. Esto lo publicó en octubre, hace poquito. O sea, hay una crítica compleja sobre una situación que es delicada, y así lo plantea el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Yo creo que la situación fiscal es desafiante. Creo que estamos mejor del pronóstico que se tenía para estar en esta misma época después de la pandemia. Recuerden que en diciembre del 2021 el presupuesto no solamente se había excedido, sino que también teníamos un déficit estructural del menos 10% del PIB. Todas las proyecciones... En el contexto de pandemia. En el contexto de pandemia, sí. Pero eso no es como para discutir con la oposición o con la administración anterior, sino que venimos de una pandemia que tuvo un efecto muy importante en nuestras finanzas públicas. Sí. Entonces, menos 10% del PIB, la mitad de los fondos soberanos se utilizaron en el periodo de la pandemia.
Yo sé que ahora ha habido como discusiones sobre la utilización del Fondo de Estabilización Económica, pero en órdenes de magnitud no se compara con la mitad de los fondos que se utilizaron en la pandemia. Todos los escenarios del CFA nos daban que a esta altura íbamos a estar sobre el 45% del PIB. Ese es nuestro contrafactual, de alguna manera. Entonces, efectivamente, el trabajo de normalización de las finanzas públicas después del periodo de pandemia ha sido un arduo trabajo y que nos sigue, y aún así estamos en una posición desafiante para los próximos años. ¿Y ha sido exitoso ese trabajo, a su juicio? Yo, a mi juicio, el trabajo ha sido exitoso, ha sido, como yo decía al principio, con mucho énfasis en buscar nuevas fuentes de ingresos, con mucho énfasis en la reasignación del gasto, y nosotros también con la preocupación de poder pagar todas las deudas de la pandemia y de financiar la PGU. Aún así sigue siendo desafiante. Creo que uno de los temas más relevantes para esta administración fue justamente que en marzo del año 2022 nos autofijamos este techo de deuda, luego lo convertimos en ley. O sea, hoy día todos los gobiernos van a tener que tener un techo de deuda autofijado para su periodo de gobierno, Pero de todas maneras, ¿en qué basa ese diagnóstico sobre el éxito de esa gestión cuando el Consejo Fiscal Autónomo nuevamente lo que ha llamado a hacer un mayor esfuerzo fiscal, alerta sobre el desvío de la meta de balance estructural, a no superar el nivel prudente de deuda al que nos estamos acercando efectivamente? ¿En qué se basa su diagnóstico exitoso que contrasta con el diagnóstico más bien de advertencia, el tono de advertencia que tiene el Consejo Fiscal Autónomo? Es que yo comparto el tono de advertencia, comparto el diagnóstico del Consejo Fiscal, por eso hemos hecho todos los esfuerzos que hemos hecho. Por eso en el fondo hemos buscado espacios de reasignación, fuentes nuevas de ingresos, y como yo decía, el contexto fiscal es desafiante. Otra cosa es decir que el país está en crisis, hoy día no existe una crisis fiscal, no es ese, creo que, el tono de la discusión. Algunos lo plantean en esos términos, como de una crisis fiscal. Yo comparto las mismas preocupaciones que el Consejo Fiscal Autónomo, o sea, de que Chile tiene poco espacio fiscal hacia adelante, que hay que hacer el trabajo para que al 2029 uno llegue al 0% de balance estructural, es decir, que lleguemos a la convergencia fiscal. Es un trabajo muy importante que le va a tocar hacer a la próxima administración, que a nosotros nos tocó hacer un paso, pasar del menos 10% del PIB a los balances y construir un presupuesto para el menos 1,1% del PIB. Es un trabajo grande, pero esos esfuerzos de contención de gasto, de reformas, se va a necesitar apoyo del próximo Congreso para poder hacer reformas que hagan estas contenciones. Directora, ahora, ¿cómo se puede explicar entonces su diagnóstico respecto a que el trabajo de estos 4 años ha sido exitoso en los objetivos que se habían planteado cuando se ha incumplido la meta fiscal por 3 años consecutivos? Y con una desviación bien importante la del año pasado. El 2023 no se incumplió la meta fiscal, el 2022 se sobrecumplió la meta fiscal, el 2023 sí se cumplió la meta fiscal, que era del menos 2,6%, sí. Y el 2023 creo que se ha enredado mucho la conversación durante el 2023. Pero el propio ministro Marcel lo reconoció como uno de sus dolores cuando dejó el pero cargo. Eso fue el 2024. 2024, claro. Sí. El año pasado. Sí, pero el 2023 los ingresos fueron 1% mayores a los proyectados. El déficit efectivo para el 2023, el proyectado cuando hicimos el presupuesto era el menos 2,7% del PIB, el déficit final fue menos 2,4% del PIB. El gasto se ejecutó en un 100,00%, o sea, fue como una ejecución... Pero es el Consejo Fiscal el que habla de un incumplimiento consecutivo, tercer incumplimiento consecutivo. Sí, nosotros le mandamos un oficio al Consejo Fiscal por sobre lo mismo. Lo que pasa, yo cito la fuente, por lo menos. Sí. Lo que pasa es que el menos 2,6% es un tema como más largo, pero el menos 2,6% del PIB, luego cuando se revisan las cuentas nacionales los años siguientes del 2023, por ejemplo, ahora hubo una revisión en agosto, y dado que el PIB no minero ha sido mayor que el que se ha tenido en el cierre de fiscal, eso en términos de ajuste cíclico empeora el balance estructural. Entonces ahí se ha ido corriendo un par de décimas, y además también el presupuesto del 2023 se hizo con un nivel de gasto como sobrecumpliendo la meta fiscal, pero no se incumplió la meta fiscal del 2023. Aún así... Yo solo cito el diagnóstico del Consejo Fiscal, pero de todas maneras, este año también probablemente se termine con un déficit cercano al 1,8%. Ustedes ya han hecho esa corrección. Incluso el Consejo Fiscal estima que puede ser más alto todavía
Sí. Por eso le pregunto, o sea, ¿cómo se explica ese diagnóstico sobre un buen trabajo en estos 4 años cuando en un par de años hemos gastado más de lo que se había estimado inicialmente? Es que no se ha gastado más de lo que se había estimado. Los desvíos de balance estructural se han debido a dos razones. A estimaciones de ingresos. A estimaciones de ingresos y ajustes cíclicos, que tienen que ver con el momento de la economía. Entonces, efectivamente, no se ha gastado más de lo que se tiene que gastar, pero hay que recordar que desde el año 2022 nosotros introdujimos la regla dual. La regla dual, hoy día tenemos dos metas. La del deuda como porcentaje del PIB, que fue que nos autoimpusimos esa deuda, o sea, ese nivel de 45% del PIB para, como ancla. Pero hoy día está en 42,5, ¿no? Como 42,2. Y además también la de balance. Y efectivamente ha sido muy complejo y como lo dijo el ministro Marcelo, uno de los principales dolores ha sido el desvío del 2024, pero cabe señalar que esos desvíos no han producido un deterioro de la calificación de riesgo. La calificación de riesgo de Chile sigue siendo la misma que la última vez que bajó, que fue creo que fue un poco antes de una forma de medir precisamente la solidez de las cuentas fiscales, ¿no? Claro, y hoy día tenemos también una institucionalidad mucho más robusta. El año 2024 nosotros promulgamos una ley donde la rendición de cuentas con respecto a estos temas es mucho más alta, y por eso también tantas veces había no cumplido con la meta fiscal, pero creo que nunca había sido un tema. Y hoy día, como nosotros tenemos obligaciones de ir a reportar al Congreso y tenemos una mejor institucionalidad fiscal, nosotros tuvimos que poner en implementación nuestras propias reglas, pero efectivamente, si uno lo mide por balance estructural, había un desvío importante en 2024, no quiero minimizar eso, pero si uno mira como un monitoreo integral de la gestión, incluyendo lo que se ha hecho en materia de deuda, que va a ser el gobierno que menos ha crecido la deuda como porcentaje del PIB. Profundicemos en ese punto, porque se ha puesto mucho énfasis en que nos estamos acercando al nivel prudencial de deuda, que está fijado en 45% del PIB. Pero ¿cómo evalúa usted la evolución de esa deuda en este gobierno? Ayer el ministro Grau da algunas luces de eso y lo dimensionaba en relación a los otros gobiernos anteriores. Sí, efectivamente ha sido el gobierno que menos ha crecido su deuda como porcentaje del PIB desde que la deuda empezó a crecer, que fue en el primer periodo de la presidenta Bachelet. Y lo que se ha hecho es hacer la planificación fiscal en función de no sobrepasar el 45% del PIB. Aquello también fue un porcentaje autoimpuesto por nosotros. Creo que el mayor legado fiscal del presidente Boric fue justamente haber incluido esta regla de ancla de deuda pública, que también es bien común en otros países del mundo. Nosotros solamente teníamos regla de balance estructural. Pero sí creo que este va a ser uno de los mayores legados, por eso también hicimos esta publicación sobre las mejoras institucionales y metodológicas que se ha tenido en esta administración con respecto a eso. RAE, para la suma, ¿usted diría que va a entregar cuentas fiscales más ordenadas que las que recibieron? Más ordenadas de las que recibimos. De nuevo, yo creo que el mejor dato de eso es que cuando se hacía la proyección al cierre del gobierno anterior de los escenarios de deuda para el 2025, en los escenarios de deuda todos los del CFA daban una trayectoria de deuda que nos situaba sobre el 45% del PIB en esta misma fecha. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros desde la planificación fiscal? Es trabajar para que ese 45% del PIB no se cumpla en nuestro periodo de gobierno, y en la planificación financiera de mediano plazo tampoco. Pero para eso hay que seguir trabajando harto en los años que se vienen. Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, directora, muy amable. Muchas gracias.